Antes de hacer esta lectura, vamos a tomar unos momentos para ponernos en las manos del Señor. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque este es tu día y nosotros tenemos el gozo y el privilegio de estar congregados en tu nombre. Te damos las gracias, Señor, que tú afirmas que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso, Señor, es el verdadero consuelo para nuestros corazones en esta mañana. Porque aunque es un gozo vernos, disfrutar del compañerismo el uno con el otro, nada de eso tiene sentido si tú no estás en medio, porque es tu presencia, tu compañía, que es lo que hace el banquete. Y eso es lo que deseamos, Señor, en esta mañana, disfrutar de un banquete espiritual. Hemos venido disfrutando de las verdades que hemos cantado, que hemos escuchado en la lectura de tu palabra. Y ahora de nuevo, pues leyéndola, queremos que tú vengas por tu Santo Espíritu, bendiciendo la misma lectura como la meditación que vamos a hacer a continuación. Danos ahora, pues, el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hacer lectura desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Nos dice aquí la Escritura, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sabemos que el Señor bendecirá esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Una de las muchas lecciones que podemos aprender de este pasaje que acabamos de leer es la importancia del autoexamen. Eso es aparente por lo que acabamos de leer aquí en este pasaje, porque leemos aquí del día del juicio, y en ese día dice el Señor, no pocos sino muchos, llegarán delante del Señor creyendo que todo en su vida está bien, que están preparados para entrar en la presencia del Señor, para presentarse en el juicio de Dios. Pero equivocadamente, porque como leemos el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es evidente que esas personas se equivocaron en la manera de examinar sus vidas, sus corazones, en la luz de la palabra del Señor. Por eso cuando hablo del autoexamen, tenemos que entender de lo que estamos tratando aquí. No es que estamos hablando de poner un enfoque total con casi una manía de examinar y controlar cada pensamiento, cada cosa que hay en nuestra vida, y estamos tan cogidos de esto que pues prácticamente no hacemos otra cosa. La palabra del Señor nos dice de que en vez de estar enfocando en nosotros mismos, hemos de estar enfocando en nuestro Señor. ¿Quién no conoce aquellas palabras del apóstol en Hebreos 12, versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O aquellas otras palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, aunque tenemos los ojos puestos en Jesús, eso no quiere decir de que no hemos de examinarnos a nosotros mismos, no hemos de dar consideración a nuestras propias vidas, a nuestra manera de vivir. Todo lo contrario. De hecho, la Escritura nos muestra claramente que mejor es nuestra mirada en el Señor, pues más exacto, más sincero será también
este examen que debemos hacer de nosotros mismos. Lo que viene a la mente es aquel pasaje, aquel ejemplo que tenemos del profeta Isaías en el capítulo 6 de su profecía. En este capítulo nos dice que en el año que murió el rey Uzías, Isaías vio al Señor. Él estaba contemplando la gloria del Señor en el templo, en la casa del Señor. Y mientras que está contemplando la gloria del Señor, es cuando él se da cuenta de su propia necesidad, de su propia situación espiritual, y por eso exclama en este capítulo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Y entonces, conociendo su propia condición, él entonces puede aprovecharse de la purificación, la limpieza que el Señor tiene para tratar todos sus pecados. Pues es, hermanos, en este sentido que hemos de practicar el autoexamen, que hemos de examinar nuestros corazones delante del Señor. De hecho, en este salmo que hemos leído antes, y es providencial que fue precisamente este salmo, yo no lo había pedido, así que eso es lo que fue puesto en el corazón de nuestro hermano al leerlo, cuando dice en el final del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El autoexamen es realmente esencial para combatir el peligro que vemos aquí en este pasaje. Esas personas engañadas por sí mismas, viviendo todas sus vidas bajo este engaño, pensando que todo lo tenía bien, todo iba bien, cuando en realidad llegan al trono del juicio para encontrarse rechazados por el Señor. Entonces, el autoexamen es esencial para combatir y corregir el autoengaño. Hay una clara referencia aquí a la manera que hemos de combatir este peligro. Fijaos en el versículo 21. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y subrayad esas palabras, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para no estar engañándonos nosotros mismos en ese sentido tan crucial, es imprescindible que tengamos en cuenta la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hermanos, teniendo en cuenta y teniendo la voluntad del Señor bien clara en nuestras mentes y grabada en nuestros corazones, es imposible que estemos engañados, que estemos engañándonos a nosotros mismos. Ahora bien, obviamente es necesario entender dónde la voluntad de Dios es conocida. Este fue el error aquí de estas personas. Un error fundamental. Evidentemente, ellos no entendían dónde se conoce la voluntad de Dios. Ellos tenían otro concepto totalmente diferente, y con este concepto ellos se atreven a llegar al mismo juicio, al mismo tribunal de Dios. ¿Dónde pensaban estas personas de que se encontraron o conocieron la voluntad de Dios? Evidentemente, es por sus propios ejercicios espirituales. Ellos llegan delante del Señor y le dicen: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ellos creen que la voluntad de Dios se conocen por sus propios ejercicios espirituales, por sus dones espirituales. ¿No hemos echado muchos demonios en tu nombre? Y además por las muchas obras que ellos hicieron a lo largo de toda su vida. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sin embargo, cuando llegan a este momento, habiendo pensado a lo largo de toda su vida que la voluntad de Dios se conoce de estas maneras, encontraron que están completamente equivocados. Y entonces escuchan estas palabras tan terribles: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Pues aquí, hermanos y amigos, hemos de aprender nosotros de esto, mientras que hay tiempo para aprenderlo. De no llegar equivocados, engañándonos a nosotros mismos de la misma manera para encontrarnos con estas personas delante del mismo trono de Dios y escuchar esas palabras tan terribles, sino que mientras hay tiempo y estamos todavía en el día de la gracia, mientras que hay tiempo, ahora es el tiempo pues para aclarar y dejar bien claro este asunto en nuestros corazones. Y me pregunto, si es posible que entre nosotros en esta mañana hay uno que se engaña a sí mismo en este mismo sentido. Por eso todos debemos estar preguntándonos, porque estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mañana profesamos fe, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Pero la cuestión es, ¿en qué está basado nuestra profesión de fe? Porque evidentemente si no tiene una base adecuada, vamos a estar en la misma situación de esas personas que encontramos aquí en este pasaje. ¿En qué está basado tu profesión de fe? Está basado en tus propias experiencias espirituales. Tú piensas llegar delante del Señor igual que estas personas, pues con este mismo razonamiento. Señor, mira, todos los días yo tenía el cuidado de leer tu palabra. De hecho, no pasaba prácticamente ningún día en mi vida en que no estaba leyendo algún pasaje de la palabra del Señor. Además de esto, yo todos los días estaba orando. Además, los domingos siempre procuraba estar en la iglesia, en el culto, en tu presencia en medio de tu pueblo. O tal vez estás basando tu profesión de fe en tus dones espirituales. Y tú puedes decir de que, bueno, pues que tú tienes el deseo de estar testificando, dando testimonio, llevar la palabra del Señor, hacer que otros conozcan la palabra del Señor. E incluso puede ir más lejos aún. Tú puedes decir de que con las personas que ya estás hablando y testificando del Evangelio, también estás procurando discipularles en la misma palabra del Señor. ¿Es eso la base de tu profesión de fe? O tal vez tú estás diciendo, no, es que hay otras muchas cosas. Yo procuro no hacer daño a nadie. Yo procuro hacer bien a todo. Yo doy limosnas pues a los que están necesitados. Y desde luego estamos viviendo en este tiempo de crisis donde hay mucha necesidad en este sentido. ¿Y es esto realmente la base de tu profesión de fe? ¿Es la confianza que tú tienes para poder llegar delante del trono de Dios? Porque si es así, debes escuchar al Señor hablar ahora, antes de aquel día. Porque si es así, el Señor te va a decir, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, ¿dónde podemos conocer con certeza la voluntad de Dios? Porque eso es lo que el Señor afirma aquí. Muchos, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la cuestión es, ¿dónde podemos conocer con certeza la voluntad de Dios? Ya hemos visto la equivocación de estas personas, su engaño, pensando de que habían conocido la voluntad de Dios, basándose en todas esas otras cosas, y se equivocaron. Así que la pregunta viene en nuestra mente, ¿dónde? Entonces, si ese no es donde se encuentra la voluntad de Dios, ¿dónde se conoce con certeza la voluntad de nuestro Dios para no equivocarnos, para no estar engañándonos a nosotros mismos? ¿No es cierto que nosotros también queremos evitar este engaño tan peligroso? La cuestión es ¿cómo? Pues claro, sabiendo la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues la respuesta es sorprendentemente sencilla. Porque la voluntad de Dios está revelada. En primer lugar, en la misma creación. Todo lo que hay en este universo
Es una revelación de la voluntad de Dios, es la expresión de la voluntad de Dios cumplido en la creación de todas las cosas. Si nosotros nos fijamos en lo que es la providencia de Dios, la manera que Dios actúa cada día, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra nación y en las naciones de este mundo, allí vemos también una clara revelación de la voluntad de Dios. Pero donde se encuentra más claramente revelada la voluntad de Dios es en aquella revelación maravillosa que nos dio aquel día cuando se cumplió la fecha, el tiempo, y Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, es decir, en la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero todas estas maneras están recogidos y puesto por escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, es en la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, donde encontramos claramente revelado la voluntad de nuestro Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le puede decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios mismo es el que nos ha dado. Segundo de Pedro, capítulo 1, nos dice que Dios usó los santos hombres de Dios. Y a lo largo de unos 1500 años, Dios nos dio poco a poco esta maravillosa revelación, sin ninguna equivocación, ya que es inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el que tiene la palabra del Señor como su guía, como la única fuente de su información, de su conocimiento, es imposible que esta persona sea engañada. Curiosamente, en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor, hablando de los últimos tiempos, los últimos días, advierta de falsos profetas, de los falsos cristos, declara en el versículo 14, y será predicado este Evangelio, esta palabra de Dios, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pues he aquí entonces la única fuente donde podemos conocer claramente la voluntad de Dios sin peligro de engañarnos a nosotros mismos. Por esto, hermanos, el lema sola escritura es tan importante. Cuando digo el lema sola escritura, pues eso os traerá a la memoria este tiempo maravilloso, este gran avivamiento en la iglesia del Señor, quizás los días más maravillosos desde el día de Pentecostés, la reforma del siglo XVI, donde la iglesia, llevado de nuevo a buscar la pureza de Dios, la revelación de Dios, pues descubre de nuevo la importancia y llega de ser un lema para la iglesia desde aquel momento. Y es nuestro lema, o debe ser nuestro lema, sola escritura. Claro que la Iglesia Católica en aquel entonces y hasta el mismo día de hoy está en lo mismo. Quiere pues rechazar este concepto de sola escritura, porque ellos dicen, no, es que además de la escritura necesitamos otra cosa, necesitamos la tradición de la iglesia, necesitamos el magisterio de la iglesia, necesitamos los santos, necesitamos las vírgenes, etcétera, etcétera, y sin estas cosas no podemos conocer la voluntad de Dios. Pues no es sorprendente que el Señor, conociendo todo lo que iba a pasar en la historia, llevó el mismo apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, a afirmar en el capítulo 1 y 2 veces, da esta advertencia, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea apartado de Dios, que tenga la maldición de Dios sobre él. Son palabras fuertísimas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que
hemos recibido sea anatema. Por eso solo la palabra de Dios revela toda la voluntad de Dios. Y si nosotros no queremos ser engañados o engañarnos a nosotros mismos en cuanto a este asunto tan importante en nuestro eterno destino, hemos de conocer la voluntad de Dios, tal como está revelado aquí en la palabra del Señor. Y esto nos lleva ahora a nuestro siguiente punto, que es la necesidad de entender lo que es la voluntad de Dios. Una cosa es establecer de que dónde está, cómo hemos de conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa igualmente importante es la necesidad de entender lo que es precisamente la voluntad de Dios, especialmente con respecto a nuestro eterno destino. De nuevo, pues estas personas que evidentemente, siendo muchos de ellos seguramente judíos, muchos de ellos privilegiados por haber conocido el Evangelio, la palabra del Señor, llegan delante del trono de Dios, habiendo tenido la palabra de Dios en sus manos, en sus hogares, habiendo estado sentados en iglesias donde la palabra de Dios está claramente predicada, y sin embargo, conociendo dónde está la palabra, la voluntad de Dios, nunca llegaron a entender lo que es precisamente la voluntad de Dios para poder estar en la presencia de Dios aceptado delante del Señor. ¿Qué es entonces la voluntad del Padre para nosotros? La voluntad del Padre es que su palabra sea obedecida. Y como su palabra está resumido en la ley de Dios, y la ley de Dios lo conocemos comúnmente como la ley moral de Dios. Es decir, la ley, y en eso Dios resume lo que es toda su voluntad, porque es su ley que fue escrito en el corazón de Adán, es su ley que está escrito en el corazón de todo hombre, su ley que fue dado allí en el monte de Sinaí. Eso es donde está recogido toda la voluntad de Dios, la expresión de su voluntad es su ley. La ley de Dios es entendido en dos sentidos, ¿verdad? Hay dos tablas. Hay una tabla en que nos hace enfocar en lo que es nuestro deber con respecto a Dios mismo, la manera, cómo es Dios, cómo hemos de acercarnos a Dios, cómo hemos de adorar a Dios. Y en segundo lugar, la segunda tabla es nuestro deber con respecto a nuestro prójimo. ¿Os acordáis cómo el Señor Jesucristo resumió aquellas dos tablas a la pregunta que aquel hombre le hizo? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. Pues bien, la palabra del Señor dice que el que guarda la ley de Dios debidamente tiene derecho a la vida eterna. Fijaos en Romanos capítulo 10, versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice así: el hombre que haga estas cosas, es decir, que vive su vida en obediencia a lo que Dios manda en su palabra, vivirá por ellos. En otras palabras, el que cumple perfectamente la ley de Dios tiene derecho a la vida eterna. No llegará delante de Dios como estos hombres llegaron, equivocados, engañándose a sí mismos, para ser rechazados por Dios. Todo esto maravilloso, ¿verdad? Si no fuera por una cosa, el pecado. Porque para vivir según este patrón, hay que ser perfecto. Solo el hombre perfecto puede guardar perfectamente toda la ley de Dios. Cuando vamos al principio, vemos el primer hombre, Adán, hecho en la imagen de Dios. Dios le dio su ley. A base del cumplimiento de la ley de Dios, Adán tenía la promesa de ser premiado con la vida eterna. Y mientras que Adán vivía
en comunión con Dios, obedeciendo su ley. Si hubiera seguido así, habría conseguido la vida eterna. Y nosotros en Él, porque Él nos representaba. Pero la Biblia nos dice que Adán no seguía guardando de manera perfecta la ley de Dios, sino más bien la desobedeció. Y su obediencia recibió su merecido, porque enseguida, dice la Escritura, fue echado de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo resume toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre esto en 1 Corintios 15, versículo 22, cuando dice, en Adán todos mueren. En otras palabras, todos nacimos en este estado, en esta condición de pecado. Igual que Adán, echado, expulsado de la presencia de Dios por su desobediencia, así nosotros, descendientes de Él por generación ordinaria, nosotros también llegamos a este mundo. Por lo tanto, como dice la palabra del Señor en Juan 3:18, llegamos a este mundo bajo la condenación de Dios, con la condenación de Dios sobre nosotros, porque en Adán nosotros ya hemos quebrantado la santa y la justa ley de Dios. Y como consecuencia de esto, llegando a los años de responsabilidad, seguimos pecando, nuestros pecados actuales. Y por esto, si seguimos en esta condición, estando condenados ya, llegamos al juicio de Dios y escucharemos estas mismas palabras. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues bien, es justamente aquí donde es tan vital entender la voluntad del Padre, tal como es revelado en la palabra del Señor, si no queremos equivocarnos, si no queremos estar engañándonos a nosotros mismos. Y como ya hemos visto, para poder guardar la ley de Dios hace falta ser perfectos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no somos perfectos. Por mucho que nos esforcemos, por mucho lo que intentamos, no hay manera en que nosotros podemos guardar perfectamente la ley de Dios. ¿Por qué? Porque por la ley que Cristo estableció en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Tú haces pecado? Claro que haces pecado, yo también. Por lo tanto, nosotros somos esclavos al pecado, es decir, incapaces de hacer otra cosa. Por esto es tan importante entender la maravilla de la provisión de Dios. Porque estando nosotros en esta miseria, en esta condición, entonces el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Cristo vino con el propósito de vivir en nuestro lugar, de librarnos de nuestra condenación. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, lo que la ley tampoco puede hacer, porque la ley solamente puede hacer una cosa, y eso es condenar al culpable. No ayudar al culpable, sino condenarle. Por lo tanto, Pablo, escribiendo en Romanos el capítulo 8, dice en los versículos 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, subrayarlo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo Jesucristo como el representante, como dice Pablo en 1 Corintios 15, como el postrero Adán. El primero había fallado y nosotros en él. Ahora tenemos un nuevo representante, el postrero Adán. El que nada más de ser hombre, verdaderamente hombre, es también verdaderamente Dios. No puede fracasar. Él viene pues como la ley de Dios, como una delicia en su corazón, como leemos en el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y a lo largo de toda su vida, Cristo vive su vida en perfecta armonía
con la ley de Dios. Cristo da satisfacción a lo que Dios demanda en la revelación de su voluntad en su ley. Y lo hace para conseguir para su pueblo, aquello que Él representa, una justicia perfecta. Si nosotros vamos a llegar delante de Dios para ser aceptados y ser tratados como justos, necesitamos una justicia. Evidentemente no puede ser la nuestra, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Lo que necesitamos es la justicia que Pablo está tratando ahí en su carta a los Filipenses. Cuando él rechaza su propia justicia, lo trata como basura para estar en la justicia de Cristo, para estar vestido con la justicia de Cristo. Eso es la única base sobre la cual podemos ser aceptados delante de Dios. El único que pudo cumplir perfectamente, dar obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, es el Señor Jesucristo. Y lo hizo por aquello quien representó. Pero al mismo tiempo la voluntad del Padre es que su justicia sea satisfecha. No solo es que es necesario que el que va por su cuenta a llegar a ser aceptado delante de Dios, presentar a Dios una justicia que es en perfecta armonía con la revelación de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, sino que tiene que pagar por el hecho que ya había sido quebrantado esta ley. En el día, eso es lo que el Señor dijo a Adán, en el día que comieres, ciertamente morirás. Adán y nosotros en él morimos. Morimos en primer lugar espiritualmente, perdimos la comunión con Dios. Y además como consecuencia de eso, cada hombre llegará, si Cristo no venga antes, a morir físicamente. Y si no estamos en Cristo, a morir eternamente, en la eterna separación de Dios. Así que no solamente necesitamos un sustituto capaz de guardar a la perfección la palabra de Dios, sino también pagar la deuda a Dios por haber quebrantado su ley. Cristo tuvo que ser capaz no solo de guardar la ley, sino pagar el precio a Dios por nuestra desobediencia. Y eso es precisamente lo que hizo, y por eso la cruz es el corazón, el centro de toda la revelación de Dios y concretamente del Nuevo Testamento. Es en la cruz que vemos a Cristo sufriendo aquel castigo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Cristo sufriendo el castigo de Dios por su pueblo, pero habiendo clamado esto, Él llega también a exclamar, consumado es. Ya lo había realizado, y por eso precisamente el apóstol escribiendo en Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y en el capítulo 10, versículo 10, Pablo declara el glorioso resultado en esa voluntad. La voluntad de Cristo, la voluntad que estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que, resumiendo, podemos decir que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, habiendo dado completa y perfecta satisfacción a la voluntad de Dios y también a su perfecta justicia. Entonces, para terminar, tenemos que subrayar aquí la urgencia de hacer la voluntad de Dios. Está muy bien que sabemos dónde está revelada la voluntad de Dios. En Cristo, y eso puesto por escrito en su palabra. Es igualmente importante entender lo que es la voluntad de Dios. Esta voluntad que ha sido cumplido en aquel representante que Él mandó, su propio Hijo, muriendo el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero habiendo dicho esto, hay que hacer la voluntad de Dios.
para que podamos ser beneficiarios personalmente de lo que Dios en Cristo ha realizado, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera hemos de hacer la voluntad de Dios? Ya hemos visto que Cristo es el único que ha sido capaz. Eso quiere decir que ya podemos lavarnos las manos y decir, bueno, ya todo está hecho, yo puedo olvidarme, ya no tengo ninguna responsabilidad, todo lo contrario. Porque la Escritura nos dice que hemos de hacer su voluntad arrepintiéndonos de nuestros pecados. Cuando el gran apóstol Pablo llegó a Atenas, entrando en aquella ciudad, él notó una señal que estaba allí, al Dios no conocido. Ellos tenían muchos dioses y entre ellos, por si acaso que había uno que no se dieron cuenta, pues ahí está la señal, pues ese Dios no conocido. Y Pablo llega allí delante de ellos y les habla del Dios no conocido, el Dios que está revelado en la palabra del Señor, el Dios que está revelado en toda la creación. Y llegando al final de su mensaje, habiendo expuesto claramente lo que es la voluntad de Dios, dónde se revela, qué es esta voluntad, ahora quiere aplicar para que esas personas hagan la voluntad de Dios. Y leemos en Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo los llama a obedecer a Dios arrepintiéndose de sus pecados. Y además, en el siguiente versículo, el apóstol expresa la necesidad, la urgencia de este arrepentimiento. Porque dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado de los muertos. Evidentemente, esas personas que vemos aquí en nuestro pasaje no obedecieron el mandato de Dios en ese sentido. Porque Cristo les dice, nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. ¿Cómo hacedores de maldad? Esas personas están diciendo, y además con sinceridad, en tu nombre hemos profetizado. En tu nombre hemos echado demonios. En tu nombre hemos hecho muchas cosas. Pero como no estaba a base de esta maravillosa voluntad de Dios, es decir, basándose en la justicia y la perfección de Cristo, ante los ojos de Dios está tratado como actos de maldición. Cualquiera que confíe en sus propias obras, cualquiera que confía en las cosas que está haciendo y pensando que de esta manera ya puede considerarse cristiano, está equivocado. Si vamos a arrepentirnos, hay que reconocer la realidad de nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, ¿cómo vamos a confesar el pecado si no nos damos cuenta de él? Si queremos justificarnos a nosotros mismos, si queremos tapar y cubrir y echar bajo el alfombro pues todos nuestros pecados y escondernos a esta realidad. No, pues para confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados, hay que reconocer la realidad de nuestro pecado. Pero no solamente eso, su voluntad no solo es que nos arrepentamos de nuestros pecados, sino que también creamos en Jesús solo para el perdón de nuestros pecados. Cristo mismo, ya vemos aquí que está al principio de su ministerio, es su primer discurso. Pues también en este mismo tiempo, Cristo, leemos en Marcos 1, versículo 15, el tiempo, dice Cristo, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solo arrepentirnos, sino creer en el Evangelio. Tú dices, pero yo creo. Pero también Juan nos dice que los demonios creen y tiemblan y nunca serán salvos. Esas personas que están aquí también creían, pero fueron rechazados, fueron condenados. Así que cuando dice Cristo hay que creer
el Evangelio, hemos de entender de que se trata de algo del corazón. El corazón arrepentido, reconociendo el pecado, entonces ¿qué hace? Renuncia a toda confianza en sí mismo. Reconocemos que no somos capaces, que nuestras mejores obras no valen para nada delante de los ojos de Dios. Es descansarnos por completo en lo que Dios ha revelado en su palabra, de que solo hay salvación en el Salvador que Él ha provisto. Creer significa recibir. Es como un don. Cuando alguien viene a regalarte algo, pues lo que haces es extender la mano y agradecido recibes este regalo, ¿verdad? Pues Dios viene con el regalo, el don de la salvación. ¿Qué hay que hacer? Hay que recibir. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Ves que es una y la misma cosa? Recibir es creer es recibir. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, terminando, ¿cuándo debemos hacer esto? ¿Cuando nos venga en gana? ¿Cuando el momento mejor que podemos pensar? Dentro de unos años, es decir, pues cuando ya hemos pasado la vida de la manera que estamos viviendo y como estamos contentos con esto, seguimos, pero justamente antes de morir, pues ya nos arrepentimos y creemos y todo está bien y llegamos a la presencia del Señor. ¿Cuándo lo debemos hacer? Porque si queremos llegar delante del juicio de Dios, no como estas personas, sino con la certeza de que allí vamos a ser aceptados y entrar y gozar de la bendición del Señor. La cuestión es cómo, porque llegaremos. ¿Cómo llegaremos? O llegarás por tu propia cuenta. En otras palabras, llegarás como estas personas, confiando en tus ejercicios espirituales, tus dones espirituales, tus obras espirituales. Y entonces escucharás al Señor diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. O llegarás arrepentido de tu pecado, con tu fe arraigada en el Evangelio, en la persona y en la obra de Cristo, en su sangre derramada. Y qué distinto entonces será el recibimiento. Porque en Mateo 25, donde Cristo está hablando precisamente de este juicio final, hablando con esos que están a su diestra, es decir, aquellos que se habían arrepentido, que habían creído en Él dirá a estos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, si todavía no has aclarado este asunto, nunca va a haber mejor momento para hacerlo que en este mismo momento. ¿Desde dónde estás? Desde el silencio de tu corazón, clama a Dios. Igual que aquel publicano llegando allí delante del Señor aquel día, consciente de su pecado pesando sobre su alma. Sé propicio a mí. Ten misericordia de mí a base del sacrificio que está haciendo por mis pecados. Y el que clama al Señor de esta manera, la promesa está bien firme. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos llegaremos un día a este trono, a este juicio. De esto no hay discusión, no hay nada que decir sobre esto. Eso es un hecho. La cuestión es, ¿cómo? ¿Confiando como esas personas en nosotros mismos, engañando a nosotros mismos? ¿O despertados e iluminados por el Espíritu Santo para darnos cuenta de que solo por los méritos de Cristo podemos ser aceptados delante de Él? Ojalá que eso sea la base de la profesión de fe de cada uno de nosotros que estamos aquí
en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros